Esta mañana quisiera hablaros de un tema que hace tiempo ya comencé algo. Quizás te pregunto, bueno, si ya hablaste acerca de este tema, ¿por qué vuelves otra vez a hablar? Porque del tema que os voy a hablar esta mañana es de un pecado que se está dando en las iglesias. Es como un virus, pero un virus altamente contagioso, que si no se toman medidas, está originando divisiones en las iglesias. ¿Estáis intrigados ahora? ¿No? ¿Qué pecado nos va a hablar? Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, versículos del 1 al 6, dice así la palabra de Dios. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos. Amado Padre que estás en los cielos, seguimos dándote la gloria y la honra, Señor. Pero también queremos darte las gracias, porque de forma libre podemos reunirnos y abrir las Sagradas Escrituras para poder, Señor, conocer qué demandas de nuestras vidas. En esta mañana quiero pedirte que nos ayudes, tanto a mis hermanos como a mí, a entender tu bendita palabra, Señor, y que lo que voy a comentar y voy a leer no caiga en saco roto, sino que reconozcamos ante ti que si estamos, Señor, pecando, podamos acudir ante ti, pedirte perdón, pedir perdón a nuestros hermanos y seguir avanzando hasta el regreso del Señor Jesucristo o hasta el día que tú demandes nuestra partida. Te damos las gracias por todo, Señor, y pedimos dirección de tu Santo Espíritu, así como también que alumbre nuestro entendimiento. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Simplemente este texto, hermanos, que acabo de leer, sea uno de los textos más mal interpretados de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque aquellos hermanos a los que se amonesta, reprende, enseguida citan el primer versículo. Dice el Señor que no juzguemos para no ser juzgados. ¿Y qué hacen? Cogen este texto, lo sacan de su contexto y lo utilizan como un escudo o como un muro de hormigón para defender su conducta. Entonces lo que no podemos hacer es sacar un texto fuera de su contexto. Déjalo ahí, dejémoslo ahí donde está. Y veamos a qué se refiere el Señor Jesucristo. La Iglesia no solamente puede, sino que debe juzgar. Debe juzgar los pecados graves de sus miembros y tomar también, lógicamente, pues las acciones adecuadas. Debe juzgar, y más en estos tiempos, la doctrina que se está predicando en las iglesias, para ver si son falsas o realmente se está enseñando la sana doctrina. Dice el apóstol Juan en la primera epístola: amados, no creáis a todo espíritu,
sino probar, examinar, juzgar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido ya en aquel entonces, en el primer siglo, por el mundo. Estamos en el siglo XXI. Han transcurrido 2000 años. Imaginaos 6 falsos profetas en nuestros tiempos. También la palabra de Dios nos pide a la Iglesia que juzguemos aquellos hermanos para saber si tienen requisitos para ser ancianos, pastores, diáconos, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra de Dios sí que manda que juzguemos, pero en su contexto. Por lo tanto, esta declaración del Señor Jesucristo que vemos en el primer versículo, no juzguéis para que no seáis juzgados, se está refiriendo ¿a qué? A una actitud de crítica severa, a murmuración, a censurar, a juzgar según las apariencias y no hacerlo con justo juicio. Esto es lo que podríamos llamar la hipercrítica. La hipercrítica, la maliciosa. Es fácil señalar y juzgar a un hermano. Es fácil ver el pecado de mi hermano sin antes ver mi propio pecado. Ya llegaremos. ¿Cómo voy a ver la pajita en el ojo de mi hermano si no tengo una vida así, que me impide ver lo que tiene mi hermano en el ojo? Como veremos, eso es pura hipocresía. Entonces vamos a ver, en primer lugar, vamos a examinarnos, vamos a pasar por un examen. A ver si nosotros, sin ser conscientes, nos encontramos que somos uno de estos. Un hipercrítico, un murmurador, un censurador. Entonces, ¿cómo se manifiesta el espíritu hipercrítico? Primero, se manifiesta teniendo una tendencia, una disposición, una inclinación a expresar críticas innecesarias. Una cosa es juzgar en el sentido bíblico. ¿Cuál sería el sentido bíblico? Venga. Sano juicio. Dice, no juzguéis según qué, sino juzgar con justo juicio. No sé si alguien de vosotros ha leído o ha escuchado la anécdota de la corbata de Spurgeon. ¿Habéis oído? ¿Sí? No. Javi, sí. Dejadme que os la cuente. Digo esto porque hay muchas personas, incluso hermanos que, según como viste los demás hermanos, bueno, pues les hacen un traje. De golpe y porrazo se hacen modistas o sastres. Dice, Spurgeon lucía en cierta ocasión una larga y vistosa corbata de aquellas que estaban de moda en la época en que el príncipe de los predicadores llenaba los templos y salones de espectáculos más grandes de Londres. Después de la predicación se le acercó una señora que era conocida de él, de esas que son muy devotas, pero cuya mayor preocupación es descubrir los defectos del prójimo. Señor Spurgeon, he traído mis tijeras, pues deseo acortarle esa corbata que es muy mundana y demasiado larga para un predicador del Evangelio. Corte como quiera, señora, fue la respuesta. Pero antes permítame usar sus tijeras para cortar algo que usted lleva. Una cosa que es demasiado larga y que produce grave daño a su testimonio cristiano. La mujer sorprendida no se opuso en absoluto
Y entonces Spurgeon, sonriendo, le dijo: sáquela dentro, señora. Hace gracia, ¿a que sí? Hermanos, Proverbios 10, 31 y 32 dice: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Así que, tendencia a expresar críticas innecesarias. Hay un dicho que dice: el chismoso lleva el diablo en su lengua, y el que escucha los chismes lo lleva en sus oídos. A ver, si un hermano o una hermana se acerca a ti con chismes, si tú permites escuchar lo que está diciendo de otros hermanos, de otro hermano o otra hermana de otros hermanos, tú eres cómplice con él o con ella, porque estás permitiendo que continúe pecando. Y del momento que tú no paras esa crítica, le llamas la atención, quiere decir que te complace en escuchar lo que está diciendo. Y eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Recordad lo que dice Santiago acerca de la lengua, que es un fuego, un mundo de maldad. Segundo punto, seguimos con el examen. La disposición e inclinación a pronunciar juicios precipitados. Es decir, nos vienen hacia nosotros y nos explican un caso que ha ocurrido, un asunto entre 2, 3, 4 hermanos. Pero, ¿qué sucede? Que no vienen con toda la información del asunto. Entonces, lo que hay, en primer lugar, lo que hay que hacer es conocer todos los hechos o todas las versiones de las personas implicadas en ese asunto. Porque puede venir una de las dos personas, traerte la información, explicarte únicamente lo que a él le interesa, pero hay una parte que no le interesa comentarte. Y eso, hermanos, no es correcto, porque eso es pronunciar, como digo, juicios precipitados. Volviendo a Juan 7:24, lo que hemos comentado antes, acerca de no juzgar no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. La Nueva Traducción Viviente dice: mirad más allá de la superficie. Mirad más allá. Es decir, que si te vienen una información únicamente una parte interesada, vamos a decir que eso es la superficie. Pero es que queremos ir más allá de la superficie. Tenemos que oír también la otra parte implicada en el asunto. Entonces es cuando nosotros vamos a emitir un juicio correcto. Hay otra anécdota, y es la siguiente. Dice, ¿alguien ha ido en coche-cama o en literas en el tren? ¿Sí? Tú en coche-cama, seguro. Claro, es que tú eres un privilegiado. En literas. ¿Quién ha ido en literas? Yo he ido en literas, en aquellos tiempos. Las literas de ahora, me imagino, Verónica, que no tienen que ver nada con la de los años 60 o tal. Vale, eso ocurre precisamente en un tren. Y en uno de los vagones con literas. Y dice así: un hombre que iba en el coche de un tren, en el vagón de un tren, dice, no podía conciliar el sueño debido a que el niño que iba al cuidado del otro pasajero lloraba constantemente. El primer hombre lanzó furioso esta observación: ¿por qué no lleva a esa criatura con su madre a fin que el resto de nosotros podamos dormir? Amigo, dijo el hombre que llevaba a la criaturita, quisiera poder hacer precisamente eso, pero mi esposa, la madre de esta criatura, falleció ayer. Su cadáver está en el vagón de carga y la estamos trasladando a nuestra ciudad para darle sepultura allí.
Inmediatamente el otro se avergonzó, se levantó y cuidó a la criatura a fin de que el entristecido padre pudiera descansar un poco. Hermanos, si conociéramos todas las circunstancias de un asunto, todas las circunstancias, de parte de las personas implicadas, no haríamos juicios infundados, temerarios, juicios condenados por la palabra de Dios. Tendencia a juzgar las motivaciones internas de los demás. Y es curioso porque esa clase de personas siempre llegan precisamente a conclusiones negativas, nunca positivas. Tendencia, cuando leo estas anécdotas, es que incluso me veo yo mismo en ser crítico. Hay otra tendencia que es la tendencia a juzgar las motivaciones internas de los demás. Esta es peligrosísima. Es decir, no solamente nos atrevemos a emitir un juicio de las actitudes, acciones que vemos, sino que incluso a veces pretendemos meternos en los pensamientos. Es decir, ¿qué es lo que motiva esta actitud? ¿Qué es lo que motiva este comportamiento? Y a veces intentamos meternos, hermanos, en los pensamientos. Es decir, seguro que si hace esto, es por esto, por esto y por esto. Aseguramos algo que nosotros desconocemos. Pero nos cuesta muy poco. Seguro que ha hecho esto por envidia. Seguro que ha hecho lo otro por lo que sea. Tenemos que ser prudentes. Nadie puede ver las intenciones, los motivos que hay en el corazón de los demás. Nadie. Únicamente Dios. Por eso el Señor dice en el primer libro de Samuel 16:7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Acciones, actitudes. Pero Jehová mira el corazón. Solamente Dios conoce lo que hay en los pensamientos. Y solamente Dios sabe por qué ese comportamiento se lleva a cabo. Pero nosotros, con mucha facilidad, hermanos, y con poco discernimiento, nos atrevemos a emitir un juicio más allá de lo que vemos. Otra tendencia, otra disposición, es a enfatizar únicamente el lado negativo de las cosas. ¿Acaso en un hermano no hay virtudes? Pero somos especialistas en eso, en ver lo negativo de los demás. ¿Acaso Dios no lo ha capacitado con cosas buenas? Claro que tendrá sus defectos. Todos tenemos nuestros defectos, hermanos. Todos caemos, todos pecamos. Pero también hay virtudes en nosotros. El problema es que se suele poner siempre el ejemplo de la cartulina blanca y el puntito negro, ¿verdad? Que solamente se ve el puntito negro reflejado en esa cartulina blanca. Pues yo os voy a hablar y os voy a explicar otra anécdota. Es la anécdota de los buitres. Se dice que los buitres pueden volar por encima de un jardín lleno de bellas flores, sin ver ni una sola de ellas. Pero si se cruzan, si cruzan un monte donde en algún rincón del mismo hay algún cuerpo corrompiéndose, acuden al momento. Y así sucede entre nosotros. No somos capaces de ver las virtudes de los demás, hermanos, pero sí vemos los defectos.
Los defectos ahogan ver las virtudes de nuestros hermanos. El carácter de Cristo. Recordad que estamos en el contexto de pretendo ver la paja cuando yo tengo una viga. Bien, pues ese concretamente, ese es el espíritu murmurador que el Señor Jesucristo condena aquí. ¿Cuál? El deber resaltar únicamente las debilidades, las faltas, los defectos de mi hermano. Y cuando se actúa así, evidentemente, se actúa sin misericordia. Sin misericordia. Cuando un hermano únicamente ve los defectos de los demás y no ve las virtudes, está actuando, comportándose, pero sin misericordia. Recordad que Efesios 4:24 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, dice, a los oyentes. Insisto, este tipo de juicio es el que el Señor Jesucristo condena. Por eso, a continuación, el Señor Jesucristo nos da una serie de razones. ¿Para qué? Para que pongamos fin a ese espíritu hipercrítico. Dice el versículo 1, en primer lugar, ¿para qué? Para no ser juzgados. No juzguéis con ese espíritu hipercrítico para no ser juzgados. Esta es la primera y principal razón. Así que, si nosotros juzgamos, Dios nos juzgará, y posiblemente esto se olvida, pero es la realidad. Dice Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En Santiago 4:11-12 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley que juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otro? Hermano, tenemos que saber cuál es la disposición de nuestro corazón. Pero a veces nos gusta hacer de jueces, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor no quiere. Así que la primera razón para poner fin a este espíritu es no juzguemos para no ser juzgados. En segundo lugar, cuando juzgamos según las apariencias, lo que estamos haciendo es que estamos estableciendo, estamos creando una pauta o el patrón con el que seremos juzgados. Versículo 2, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo? Que si nosotros somos complacientes con la crítica pecaminosa, no solo estamos atrayendo sobre nosotros el juicio de Dios, sino que también estamos estableciendo el patrón con el que seremos juzgados. La misma vara que nosotros utilicemos para juzgar a los demás es la que el Señor utilizará para juzgarnos a nosotros. Matthew Henry dice, aquellos que se colocan a sí mismos jueces y censuradores de los demás recibirán una condenación mayor. El juicio que hacemos de los demás hará que nuestro propio juicio sea más estricto y más severo. Es serio. Lo de juzgar a los demás, hermanos, es serio. Podemos juzgar o podemos ser críticos, sí podemos. Y debemos, pero una crítica que sea de edificación constructiva.
A lo que se está refiriendo el Señor es a esa crítica destructiva, y es la que nosotros debemos abandonar, pensando precisamente en el hermano que está pecando, actuando con misericordia, con paciencia, con piedad, con amor. ¿Por qué? Porque vemos a ese hermano, a esa hermana que tiene una necesidad. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarlo, no hundirlo. ¿Cómo puede ser que en esa actitud de hipercrítica pueda haber también el amor de Dios? Es imposible. Son incompatibles, hermanos. El amor de Cristo y esa actitud hipercrítica, de censura, de murmuración, son totalmente incompatibles. Romanos 2:1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Como digo, este pecado es como un virus, hermano, contagioso, pero como no os podéis imaginar. Y está causando graves daños en la Iglesia. ¿Cuántas varas pide el Señor para medir? ¿Para juzgar? ¿Cuántas? Una. ¿Estáis de acuerdo con Agustín? Vale, entonces pregunto, si Dios tuviera que medirnos a nosotros y juzgarnos, ¿qué vara utilizaría? ¿La estricta o la suave? No, ninguna no, sí, una sí. Porque el texto dice claramente, con la vara que midamos seremos medidos. Entonces aquí sí que una vara el Señor va a utilizar. Ahora, ¿con qué vara queremos que Dios nos mida? ¿Con cuál? Con la suave. Ahora yo os pregunto, ¿con qué vara nosotros estamos midiendo a nuestros hermanos? No lo sé, Carmen, ni me interesa, porque cada uno de nosotros sabemos con qué vara estamos midiendo a nuestros hermanos. Pero recordad, con la vara que nosotros medimos, seremos medidos, seremos juzgados. Y esto nos olvidamos. Recordad que somos llamados a juzgar ¿con qué? Con misericordia. Zacarías 7:9. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Cada cual con su hermano. Qué bonito, ¿no? Misericordia, piedad, amor. Santiago 5:12-13 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y Proverbios 3:1-4, hoy día, a mí me gusta el fútbol, pero que no soy un forofo del fútbol. Pero lo que sí veo en el fútbol es que los futbolistas llevan todos los brazos tatuados, ¿verdad? Y otros pues llevan sus piercings y tal. Les gusta llevar algo, según la moda. Nosotros también tenemos que ir según la moda dictada por Dios. ¿Y qué moda es esa? Tenemos que llevar un colgante, hermanos, un colgante. Proverbios 3:1-4 nos dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, dice el Señor. Escríbelas también en tu corazón, en la tabla de tu corazón, y hallarás que gracia
y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Tenemos que ir a la moda. Tenemos que llevarlo grabado en la tabla de nuestro corazón. Tatuaje, sí. Pero que no se ve. Interno. Interno. Misericordia y verdad. Ya tenemos 2 puntos. ¿Cómo nos vemos en este examen que estamos haciendo? ¿Somos hipercríticos o todavía no? Nos mantenemos ahí, que somos de los que juzgamos con justo juicio. El tercero es, si somos hipercríticos, estamos descalificados para juzgar a otros. Versículos del 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como digas a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, tenemos a una persona que tiene una pequeña paja, una partícula, una mota en el ojo. Y otra que tiene atravesada ¿qué? Una viga, un poste, un tronco. Y bueno, pero el Señor, ¿por qué utiliza el Señor este lenguaje? Este lenguaje se llama un lenguaje hiperbólico, es decir, un lenguaje exagerado. El Señor Jesucristo a veces utiliza este tipo de lenguaje porque quiere enseñarnos algo que debe de quedarnos claramente en nuestra mente. O sea que el propósito es ese, hacer más clara su enseñanza. Dos preguntas que hace el Señor y que acabo de leer. La del versículo 3. Para decir que esa persona está inhabilitada, descalificada, ¿para qué? Para juzgar a otros. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano si tú tienes una viga de la cual preocuparte? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu ojo. Bueno, ahora, notad algo interesante. ¿Está hablando de inconverso o está hablando de hermanos? Notad que el Señor está hablando de tu hermano. Es decir, está hablando de personas que tienen una relación fraternal cercana, es decir, está hablando de hermanos en Cristo. Acerca de esto dice el doctor Carballosa, el versículo expresa la magnitud de la hipocresía de aquel que es capaz de detectar la presencia de una pequeña mota, es decir, de algo insignificante en su hermano, pero es incapaz de detectar la viga, o sea, la falta enorme que hay en su propia vida. Solo cuando hayamos resuelto el problema de nuestro pecado personal, podremos con mansedumbre ayudar al hermano que se ha desviado o ha caído en alguna falta. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Carnales, espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto a veces yo creo que nos olvidamos. Vemos a nuestros hermanos como pecadores, y más aquellos que cometen alguna falta, y sin embargo, yo me tengo como el espiritual, cuando el problema, mi problema, es mayor que el problema de mi hermano. Mi pecado es mayor que el pecado de mi hermano. Así que, como digo, esa clase de persona está descalificada. ¿Para qué? Para convertirse en juez de los demás. La soberbia, la falta de amor, la falta de misericordia, la falta de mansedumbre son pecados lo suficientemente preocupantes que nos tendrían que llevar al autoexamen. Y como digo, sin embargo, nos fijamos en los defectos
de los demás. Así que en estas condiciones, en las condiciones del que tiene la vida, ¿cómo puede sacar la paja del ojo ajeno? El ojo es uno de los órganos más delicados que hay en el cuerpo. Si tú intentas tocarte la retina, en fin, ¿qué pasa? Automáticamente el ojo se cierra, ¿verdad? Cualquier partícula, por pequeñita que sea, es muy molesta. Muy molesta. Incluso un pelo de la pestaña, si se introduce en el ojo, sientes unas molestias increíbles. Por eso cuando tenemos problemas de los ojos, ¿a quién acudimos? Al oculista. ¿Por qué? Porque es el especialista, ¿verdad? Es lógico. Es el especialista, el oculista. Y lo que queremos es que nos trate un especialista, porque nosotros podemos hacer verdaderos estragos en nuestro ojo, con efectos irreparables. Bien, trasladamos ahora lo que acabo de decir al terreno espiritual. Dice el doctor Martin Lloyd Jones: vamos a ocuparnos de un alma, vamos a tocar la parte más sensible del hombre. ¿Cómo podemos sacar de ella la paja? Solo una cosa importa a este respecto, y es ser humilde, ser compasivo, estar consciente del propio pecado y de la propia indignidad de ti, que quieres ver la paja en el ojo de tu hermano, a fin de que al encontrarla en otra persona, lejos de condenarla, uno sienta ganas de llorar. Pero es más fácil, ¿verdad?, apuntar, criticar, censurar, murmurar de aquel hermano o aquella hermana que ha caído, cuando tú tienes un grave y serio problema que te impide ver la falta de ese hermano y verla con misericordia, con amor, y ver que ese hermano y esa hermana necesitan de ayuda. Pero es tan enorme el pecado que hay en mí que me siento como superior cuando yo critico a mi hermano o a mi hermana. Así que para ser un buen oculista espiritual, en primer lugar, debemos conocer nuestra propia condición. Y entonces, una vez que hayamos comprendido, conocido nuestra propia condición, nos veremos capacitados para ayudar a los demás. El Señor Jesucristo, mirad lo que dice acerca de estas personas. El juicio que el Señor Jesucristo hace de estas personas es el siguiente: los llama hipócritas. Hipócritas. ¿Sabéis de dónde viene la palabra hipócrita? Viene del mundo del teatro. Es una palabra de origen latino y griego, pero viene del mundo del teatro. Un hipócrita no era otra cosa que un actor que representaba un papel, fingía lo que él no era. Pues esto es lo que dice el Señor Jesucristo de aquellos que, teniendo una viga, un tronco, un grave pecado en su vida, tratan de ver el pecado de su hermano. Así que el hipercrítico es un hipócrita porque pretende ser un hombre, una mujer de profunda espiritualidad. ¿A qué me refiero? Te comento esto porque sería bueno que orásemos. No te lo digo por criticar a este hermano o a esta hermana, lo digo para que lo tengamos en cuenta y oremos. Esa es una falsa espiritualidad. Si tú realmente eres un hombre o una mujer espiritual, lo que tenemos que hacer es no acudir a ningún hermano y hermana a contarle absolutamente nada, sino ir, acercarte, con piedad, con amor, con misericordia, con mansedumbre, e interesarte por ese hermano o esa hermana que realmente ha pecado. Dejemos a los demás. No tienen por qué enterarse de algo que tú has visto. ¿Cómo nos estamos quedando?
¿Nos hemos visto alguna vez envueltos? ¿Hemos oído alguna vez a alguien nos ha dicho, te voy a contar esto, pero es para que oremos? Ya hacen unos trajes, unos vestidos. Yo recuerdo cuando yo era joven, hace mucho tiempo. Entonces no había muchos trajes ya confeccionados ni nada. Es decir, yo era un poco chulín. Ya, entonces, pero cuidado, yo la ropa la pagaba a plazos. No tenía medios para comprar yo la ropa al contado. Entonces iba a una tienda en Gerona que las americanas pues te las hacían el sastre. Pues tenías que ir varias veces a tomar medidas y tal y cual, hasta que después ya pues vino todo el mundo de la fabricación a grandes cantidades y tal. Pero digo esto, hermanos, porque a veces nosotros nos pasamos tiempo haciendo platos también. Y eso es lo que el Señor no tolera. ¿Quiénes somos nosotros para meternos en oficio del cual no sabemos absolutamente nada? Así que lo que tenemos que hacer es orar, pero orar con el hermano que ha caído, con la hermana que ha caído. No decir vamos a orar a otro y explicarle el caso. Vale, y entonces ¿qué solución tenemos a este problema? Si somos hipercríticos. Pues acabo de leer y vuelvo a leer el versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. ¿Y cómo podemos hacerlo? Hermanos, es muy fácil. Es muy fácil. Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. Pues obedezcamos el mandato de Dios. Vivamos en santidad. Y esa es la solución al problema. No hay otro. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Y entonces a ese hermano o esa hermana que cae, que peca, vamos a verla como la ve el Señor, con necesidad de ser atendida. Pero si yo la critico, la voy a hundir más y más y más. Y eso tiene que parar. Por eso empecé diciendo y finalizo diciendo, hermanos, que las iglesias se están dividiendo por culpa de la murmuración, de la hipercrítica. Y es también porque no ponen remedio a este pecado, a este virus. Así que consideremos a un hermano cuando cae, y también consideremos otra cosa. Cuando hay un conflicto en una familia, si son dos las personas que han vivido ese conflicto, no demos credibilidad solamente a una y hagamos un juicio. Tenemos que oír a las partes involucradas en este problema. ¿Os imagináis a un juez? Hay un fiscal acusador y hay un defensor del acusado. Un juez tiene que oír ambas partes. Y una vez ha escuchado ambas partes, después sí, emitirá un juicio, un veredicto. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En primer lugar, si la conversación, lo que nos van a comentar no es de edificación, decirle, no quiero saber absolutamente nada. Una vez lo leí y finalizo con esto, pero y es más, creo que os lo envié a algunos lo envié por WhatsApp. Y es un caso que tiene que ver, a ver si, aquí, un caso que es una anécdota que se encuentra también en el devocional de Día en Día de William MacDonald, pasándose precisamente en Santiago 4:11, que dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros, dice, aquí se nos presenta una práctica condenada en toda la Escritura.
La práctica de chismear, murmurar, criticar a los demás y hablar con palabras corrompidas. Todo esto y cualquier otro mal uso de la boca que se asemeja a ello está condenado. Chismear significa revelar información o rumores acerca de otra persona con la idea de desprestigiar. En otras palabras, la información que se da y la forma de darla es ruin y cruel. Por regla general, esto va acompañado de secreto o confidencialidad. La persona que propaga el chisme no desea que revelen su nombre. Dos mujeres de Brooklyn hablaban en cierta ocasión. Una de ellas decía: Eloísa me dijo que tú le dijiste lo que dije de ella, y yo te dije que no se lo dijeras. La otra replicó: ¡qué indiscreta! Le dije a Eloísa que no te dijera lo que le dije. A lo que la primera respondió: bueno, le dije a Eloísa que no te diría lo que me dijo, así que no le digas que te lo dije. Y son muy pocas las personas en el mundo que nunca dicen algo negativo de otra persona. Conozco algunas de ellas y las admiro más allá de toda descripción. Uno me dijo en cierta ocasión que si no podía decir algo bueno de alguien, no decía nada. Otro señalaba que trataba siempre de ver algo en otros creyentes que le recordara al Señor Jesús. Una tercera persona comenzó a decirme algo negativo de un tercero. Entonces se interrumpió a sí mismo. A la mitad de la frase dijo: no sería edificante. Pablo había oído que habían contiendas entre los corintios. Al confrontarlos con el hecho, el apóstol decía que le había sido informado por la familia de Cloé, 1 Corintios 1:11. Ciertamente la familia de Cloé no estaba chismeando, estaba dando parte de la información pertinente para que el problema pudiera resolverse, que es muy diferente. El apóstol escribió también algunas palabras fuertes contra Himeneo, Alejandro y Fileto, porque estaban perjudicando la causa de Cristo. También puso en sobreaviso a Timoteo acerca de Figelo, Hermógenes y Demas, hombres que al parecer se volvieron atrás después de poner su mano en el arado. Pero aquí no había chisme, era información importante para aquellos creyentes que estaban unidos en la lucha. Dice, para finalizar, había un conocido predicador quien, cuando alguien se le acercaba con un bocado jugoso de chisme, sacaba un cuaderno negro y le pedía al chismoso que lo escribiera y lo firmara para hacer llegar la información a la persona involucrada. Se dice que abrió el cuaderno cientos de veces, pero que nadie jamás hizo un apunte. Si no tenemos nada bueno que decir de un hermano, no digamos nada. ¿Vale? No digamos nada. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos clasificados? ¿Somos hipercríticos? ¿No lo somos? Si lo somos, tenemos solución. Y es que podemos y debemos pedir perdón al Señor. Y si no lo somos, me alegro de todo corazón. Pero siempre que veamos a un hermano o una hermana que ha caído, acudamos en su ayuda y manifestemos el amor, la misericordia, la mansedumbre, la piedad que debe caracterizarnos a los creyentes. Que el Señor nos ayude a todos y seamos erradicadores del virus contagioso de la murmuración.